Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ricuras que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con callo o con menudo, miren. Súper deliciosa, muy fácil de preparar y pues bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta de callo sudado, yo tengo aquí los ingredientes, algunos, porque me falta la arveja, de los que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer de primeras? Si ustedes quieren su callo en cuadritos, entonces lo van a picar en cuadritos. A mí ya me lo vendieron así, mire, completamente limpiecito. Pero entonces yo no lo quiero en cuadritos, yo lo quiero en fracciones más grandecitas. Quiero mostrarles este pedazo aquí, si lo ven, se ve como feo. Yo se lo voy a quitar porque la verdad no me gusta. Entonces se lo vamos a quitar, ¿vale? Si su callo viene con ese pedacito feo, por favor se lo quitan. Pues para tenerlo bien limpiecito, es como la idea, ¿vale? Es bastante sencillo, mira. Bueno, listo, ya les quité esa parte fea, la voy a botar. De verdad se ve feísimo eso. Entonces ya, ahora sí me quedó limpiecito mi callo o menudo, no sé cómo lo llaman ustedes. Y lo voy a partir en cuadritos. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo a pitar. Lo vamos a pitar por ahí más o menos media hora. Listo. Entonces lo vamos a poner en la olla express. Bueno, ya lo enjuagué, ¿cierto? Porque le quitamos un pedazo que no queríamos. Tengo mi olla express con agüita y lo voy a poner a pitar más o menos media hora, ¿vale? Con salecita, porfa, para que no nos vaya a quedar insípido. Mientras que se nos pita nuestro callito que vamos a hacer, vamos a picar la zanahoria, picar la cebolla, picar el tomatico, bueno. Vamos a hacer como un goulash. Un goulash de callo o de menudo. Es que no sé cómo lo llaman en cada uno de sus países, pero aquí en Colombia se llama callo o menudo. Y la verdad es muy rico. Este tipo de carne más que todo se utiliza, ¿saben para qué? Cuando uno hace garbanzos, los garbanzos quedan muy ricos con ese tipo de carne. Pero también la podemos hacer sudada, en bistec, en goulash. Bueno, ya tengo mi coquito de zanahoria picada. Ahora, yo tengo aquí medio pimentón. Ya le quité un pedazo para otros alimentos. Si a ustedes les gusta mucho el pimentón, por favor usen un pimentón completo. A mí, pues en lo personal, pues me gusta utilizar solamente fracciones de él. Voy a utilizar este trozo que es bastante grande también, ¿cierto? Lo voy a picar. Al igual que el tomate y la cebolla, ¿vale? Bueno, les quiero mostrar, ya tengo mi pimentón picado, mi cebolla picada, ¿cierto? Yo solamente piqué la mitad. Si ustedes quieren picarla toda, por favor, píquenla toda. Ahora vamos con el tomate, le vamos a quitar el ombliguito feo, esto. Y nuevamente vamos a picar. Como pueden escuchar, ya está a punto de picar mi caldo. Bueno, les quiero mostrar, ya voy a abrir mi callo, ¿cierto? A destapar mi callo. Y vamos a proceder a sobasar nuestro guiso para ponérselo al callo. Bien rico, ¿vale? Listo, miren, voy a mostrarles. Entonces vamos a poner el callo a un ladito. Vamos a tomar un sartén y empezamos a vertir los ingredientes que ya teníamos aquí previamente listos. Entonces vamos a vertir aceite para sobasar nuestro guiso, un poquito. Y vertimos los demás ingredientes y los llevamos al fuego. La verdad es bastante sencillo. Hacer un delicioso guiso. Listo, vamos a ir a guisar estos ingredientes, estos tres nomás, ¿vale? Oh, se me cayó la cuchara. Bueno, vamos a sobasar. Van a empezar a poner los condimentos que ustedes quieran. Si tienen paprika, porfa, pónganle paprika. El ajito, vamos a ponerle ajo. Yo tengo mi ajo en crema.
Lo voy a vertir, ¿vale? Ustedes tienen sus dientecitos de ajo, por favor viertan sus dientes de ajo. Bueno, yo le quiero poner a mi guiso un poco de salsa de soya, les quiero mostrar, de soja, a ver, ahí está, de soya, y le voy a poner un poquito de salsa inglesa. ¿Por qué? Porque a mi guiso va a quedar mucho más rico. Por lo tanto, mi callo también. Y mezclamos, ya tenemos listo esto para ponérselo al callo, o menudo, no sé cómo lo llamen. Como han podido ver, supremamente sencillo, fácil de preparar. ¿Cierto? Yo espero que se suscriban al canal, me cuenten cómo les fue, que dejen en la cajita de comentarios qué les pareció, ustedes que hubieran puesto o qué hubieran quitado, ¿vale? Por favor. Ya por último le vamos a poner una tacita de arvejas para que se nos soase con el guiso, y la zanahoria que ya previamente habíamos picado para que también se nos soase con nuestro guiso, ¿vale? Esto ya empieza a coger un olor muy rico. Sé que esta receta les va a encantar. Ya con mi guiso listo, lo que voy a hacer es vertirlo aquí sobre mi callo. Le dejé un poquito de agua porque lo voy a poner a pitar otros 5 minutos. Y ya tenemos lista nuestra receta de callo guisado o callo en goulash, no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Aquí ya tiene un olor muy, muy rico. Vamos a ponerlo a pitar entre 5 y 10 minuticos más y ya está listo. Bueno, les quiero mostrar, ya por fin he terminado, ¿cierto? Esta belleza huele muy rico, sabe delicioso. Vamos a emplatar para que ustedes vean cómo se ve ya emplatadito. Yo espero que lo preparen, que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue, que activen la campanita de notificaciones y pues, no sé, me cuenten ustedes qué le agregarían, qué le quitarían, qué le pondrían y todo eso, ¿vale? Ya está, esta delicia. Espero que les guste. Y pues nos vemos en un próximo y delicioso video. Hasta luego. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. It's hard to breathe, but that's all right.